Bueno, iniciamos entonces este devocional a finales de este mes de julio ya del año 2025, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Digámosle a Dios lo siguiente: omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como perdonamos también a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Gracias, Dios, en este día por tu presencia, porque siempre estás dispuesto a corregirnos, a formarnos, a guiarnos. En el nombre de Jesús, elevamos nuestro corazón y nuestras alabanzas delante de ti y reconocemos tu señorío en nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a leer entonces dos versículos bíblicos que nos van a servir a nosotros de texto áureo para la meditación que desde el día de ayer iniciamos. Se llama transformación. Este concepto de transformación que nos hemos propuesto desarrollar desde ayer. Dice el capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos lo siguiente en el versículo primero. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bueno, está muy clara la intención del apóstol Pablo cuando está hablándole a la iglesia de Roma y le está diciendo: hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo. Esto está hablando de consagración y está diciendo que este debe ser nuestro culto racional, es decir, nuestra manera de rendir culto a Dios lo más inteligente y racionalmente aceptable desde la perspectiva apostólica. En términos de nuestro culto a Dios, es presentar nuestros propios cuerpos como un sacrificio vivo y santo. ¿Quién presentó su cuerpo como un sacrificio vivo y santo? Jesús. Cuando nosotros hacemos lo mismo, entonces estamos definitivamente diciéndole, no solamente con nuestra mente, sino con nuestro corazón y nuestra actitud, nuestra consagración a Dios, que somos hermanos en Cristo y que hemos aceptado la adopción de su paternidad divina. Eso es, desde el punto de vista apostólico, lo más racional, lo más sensato que puede hacer un cristiano. Pero el apóstol sigue diciendo, aparte de hacer eso,
de presentar vuestros cuerpos como un sacrificio racional a Dios, no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Transformaos. De nuevo encontramos aquí la idea de transformación. Recuerden que ese es el título de esta meditación desde el día de ayer. El Salmo 51:10 dice, eh, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Está obviamente el salmista hablando de un deseo profundo de ser transformado por la gracia y la misericordia de Dios. Aquí el apóstol Pablo también está tomando la misma idea de transformación, ya lo hace desde la perspectiva cristiana. Nos está diciendo que el culto racional nuestro a Dios no está en asistir, no está tanto en asistir a ceremonias litúrgicas y rituales dentro de las iglesias. Es más bien una presentación permanente de mí mismo, de mi cuerpo, como un sacrificio vivo y santo. Todos los días estoy muriendo a ese viejo hombre plasmado de pecado, lleno de pecado, esclavo del pecado, y estoy naciendo, estoy transformándome en una persona nueva, en lo que Dios quiso siempre que yo fuera, en ese modelo original que Dios estableció para mí desde antes de la creación del mundo. Entonces, igual que Cristo Jesús, presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Y eso es lo que debe tener toda la lógica para mí desde mi esencia cristiana. Esa es la perspectiva apostólica. No es tanto estar asistiendo a los servicios o a los actos cúlticos de nuestras iglesias. Eso es bueno. Eso tiene un nivel de gracia y eso tiene un nivel de comunión con Dios. Pero la verdadera comunión con Dios, el verdadero culto nuestro a Dios está en la consagración de nuestro cuerpo, así como lo hizo Jesús. Él entregó su cuerpo, su vida, por el servicio a Dios. Pero aparte de eso, el apóstol está diciéndole a la iglesia de Roma que no os adaptéis a este mundo. O sea, si estás haciendo eso, no tienes por qué seguir en comunión con este mundo. Al contrario, cada día debe ser un paso más de separación de las costumbres, formas de pensar y cultura de este mundo. Y en la medida que lo hacemos, entonces nos vamos transformando mediante la renovación de nuestra mente. A medida que nos vamos separando de los postulados de este mundo, nosotros nos vamos transformando por esa nueva mentalidad, por esa nueva forma de pensar que el Espíritu Santo nos aporta. Y solamente entonces desde allí podremos verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Muchas personas se debaten diciendo, es que yo no entiendo la voluntad de Dios, yo no entiendo qué es lo que Dios quiere para mí. Obvio que nunca lo vas a poder entender porque te hacen falta estos dos procesos. Entregar tu cuerpo como un culto permanente y racional a Dios, como un sacrificio vivo, y también apartarte de este mundo a través de la renovación que el Espíritu Santo está operando en tu forma de pensar. Solamente cuando estés haciendo esas dos cosas, vas a estar capacitado cada día para entender la voluntad de Dios. Somos tontos cuando intentamos comprender la voluntad de Dios sin estar cumpliendo esta dirección clara que nos está dando el apóstol a través de este escrito que no solamente le hizo a la iglesia de Roma, sino también a todos los cristianos de la iglesia futura, donde obviamente nosotros estamos. Bueno, también el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, volvemos a mirar de nuevo esta idea de transformación. Dice, y esto digo, hermano, perdón, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 50. El
el versículo clave es 51, pero voy a leer desde el 50 y dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, es decir, la humanidad. Mi estructura humana no puede heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Recuerde que cuando Jesús fue llamado de la muerte, él no resucitó, él fue glorificado. La palabra resurrección es algo que ya debemos nosotros reevaluar desde la teología contemporánea, porque resucitar implica volver al estado anterior, al que antes tenía, y no fue el caso de Jesús, él fue glorificado. Y entonces, lo corruptible no hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio, y es aquí donde Pablo toca de nuevo la idea de transformación. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos sí seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué está diciendo el apóstol? Está básicamente desde una escatología cristiana enseñando, perdón, que el día de la segunda venida del Señor Jesucristo, pues en ese momento no todos estarán muertos. Así que los que ya descansaron, los que están muertos, usando el lenguaje bíblico, ellos van a resucitar primero. Y los demás simplemente van a ser transformados. Los cristianos que estén en esa actitud de estar consagrando cada día su cuerpo como un sacrificio vivo y santo, están garantizando que la corruptibilidad de su cuerpo no sea tomada en lo incorruptible, sino que se acogen a esta enseñanza apostólica que dice que lo corruptible no heredará lo incorruptible. Es decir, todos los días estoy haciendo morir en mí la corrupción del pecado para que lo incorruptible que estoy sembrando en mí, esa transformación, pueda heredar y pueda ser transformada plenamente ante la visión, ante el encuentro con la persona de Cristo en su segunda venida. Así que no todos van a estar muertos, algunos van a estar muertos, otros no, otros simplemente van a ser transformados. Pero todos, sin excepción, debieron haber tenido una vida de entrega voluntaria, de sacrificio de su propio cuerpo, como una acción viva, una donación viva. Ese es el culto racional. Bueno, entonces vemos cómo el apóstol Pablo toca la idea de la transformación. Vemos también cómo el salmista en el Salmo 51 anhela desde su conocimiento de la época de Dios ser transformado y le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Él no sabía entender los términos del apóstol, faltarían muchos años para que él pudiera llegar a entender eso, no tuvo ese privilegio el rey David, pero usted y yo sí. Así que ayer el título de nuestra disertación era la transformación. Y miremos cómo este tema de la transformación es un tema que aparentemente ha sido subestimado en el discurso de la iglesia, pero es de vital importancia. Y toqué este tema debido a algunas preguntas que me formulan hermanos de México, de Centroamérica y de otras latitudes de Latinoamérica respecto a algo que se está difundiendo mucho en estos días en redes sociales, y es la capacidad de transformación que hacen los brujos de sí mismos, de su cuerpo,
Ellos entregan su cuerpo como un sacrificio vivo a su Dios, que es Satanás, y lo hacen a través de un pacto de sangre, un pacto satánico que hagan con un demonio, y adquieren esa facultad, ese poder, guiados por un demonio, para encarnar o hacer de sí mismos una bestia. Entonces decíamos que ese fenómeno de la brujería es cierto, esa era la pregunta que muchos me estaban haciendo, y tocando este punto de la transformación que la brujería está proponiendo en este tiempo posmoderno y que ahora vemos que ya se está tocando de una manera, ¿cómo se llama? Muy clara y muy diáfana en las redes sociales, es ese intento de hacer que poco a poco la cultura humana, la sociedad humana, las sociedades humanas vayan aceptando este fenómeno como algo normal. Entonces encontramos que Satanás ha venido trabajando en esto hace muchos años, hace ya muchos siglos, y estas facultades de transformación las encontramos nosotros en las comunidades o las culturas aborígenes de todos los continentes de la Tierra. Hablábamos ayer específicamente del continente africano, donde muchas tribus tienen una especie de rituales, tienen una especie de consagración incluso en sus atuendos, se visten y tienen unas máscaras que identifican un tigre, un oso, identifican animales, y ellos lo que quieren hacer con esto es, de alguna manera, hacer suyos esos instintos animales de fiereza, de fuerza, de brutalidad y de irracionalidad en la guerra, instrumentos de muerte. No obran con la razón, ellos obran con los sentidos. Y esto que acabo de decir es bien importante para que usted y yo lo miremos desde el punto de vista espiritual, como ya lo vamos a concretar y lo vamos a definir ahorita al finalizar este tema. Así que estas personas, volviendo al tema de Latinoamérica, han recibido varios nombres. Entonces, encontramos que en México y Centroamérica se les ha dado un nombre, se les ha llamado nahuales. Los nahuales son entonces chamanes o brujos que pueden transformarse en animales. En algunas ocasiones esto simplemente eran leyendas, no pasaba de ser cierto tipo de mitología, pero últimamente se han estado haciendo muy tangibles, muy claras estas manifestaciones, al punto que Satanás ha cambiado la estrategia y ha permitido que sean enfocados en cámaras algunos brujos transformados o semi-transformados en animales. Encontramos sobre todo en esta red de TikTok muchas de estas ilustraciones donde se muestran a brujos en pleno proceso de transformación y ya tienen una cara bestial, tienen unas manos con garras, pero todavía conservan algunas facciones humanas. Están en ese proceso. Los brujos tienen que aprender a hacerlo. Ellos tienen que dominar el arte. Están guiados por un demonio, obviamente, y ese poder deriva de un pacto de sangre con estos demonios. Pero el objetivo del brujo es aprender a presentar su cuerpo como un sacrificio vivo a su padre, a su Dios, que es Satanás. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que ellos quieren tener esas facultades bestiales de estos animales que ellos han escogido para convertirse. Encontramos entonces que en Europa, sobre todo en Inglaterra, Escocia y otros países, se les dice sex fainters, creo, no sé inglés bien, no sé pronunciar, pero la palabra inglesa significa literal muerte, cambiadores de forma. Es lo mismo que los nahuales, solo que está en este otro contexto cultural. El término abarca desde brujos hasta criaturas míticas que adoptan formas animales. No es extraño que mitológicamente se esté hablando del hombre lobo,
se esté hablando de el unicornio, los centauros que eran mitad hombre y mitad caballo o mitad bestias. Todas estas figuras mitológicas tienen un origen y ese origen es la verdad de estos fenómenos de transformación de estos brujos. Bueno, en términos más modernos, encontramos que estos adjetivos han cambiado. Teriantrópicos es lo que se dice ahora en un lenguaje mucho más elaborado. Es un lenguaje más académico y de tipo mitológico. Se habla entonces de la teriantropía. La teriantropía es una manera ya mucho más posmoderna de presentar estas artes. Esa palabra tan sofisticada y tan actualizada, entre comillas, pretende de alguna manera presentar esta inclinación del espíritu humano, este tipo de consagración de transformaciones como algo experimental, como algo que es posible hacerse, como algo que es una elección del ser. Entonces, la brujería moderna no se presenta en los términos tan oscuros y dantescos como en la Edad Media o antes de la Edad Media, sino que ahora se está presentando con ciertos rasgos de lógica. Entonces, cuando estamos hablando de la teriantropía, estamos hablando del estudio formal de estos fenómenos paranormales. Mire que ya va cambiando mucho la, la percepción. Dentro de esta teriantropía, encontramos algo que es ya muy común y está muy metido ya en la conciencia de nuestras comunidades, sobre todo latinoamericanas y obviamente también en Europa y en otros sitios, se llama la licantropía. La licantropía es la facultad de convertirse en un hombre lobo. Me preguntan entonces si es posible que existan los hombres lobos. Sí, sí es posible que existan los hombres lobos. Y derivaciones de esta postura que acabo de decir. Decíamos ayer que encontramos el, en Estados Unidos el chupacabras, creo que se llama así, una especie de bestia que en algunas regiones específicas termina asesinando y matando el ganado de una manera dantesca. Ok, no puedo adentrarme ahora en ese tipo de ilustraciones, pero pues queda como muy claro un poquito allí. Los zoántropos. Los zoántropos en algunas leyendas rurales, especialmente en Sudamérica, se cree que son personas que pueden convertirse en animales, ya en otro tipo de animales, como pájaros, perros o toros negros. Esta creencia se llama zoantropía. ¿Por qué no hablamos de hombres lobos? Porque es que resulta que los lobos son propios de los climas fríos y están más hacia el norte o muy hacia el sur, pero que yo sepa, están más hacia el norte. Así que es lo mismo. Encontramos entonces que ya en Sudamérica esta tendencia ubica animales más comunes en la región. Estamos hablando de pájaros, de perros, de toros, de animales negros, caballos, vacas. Y tengo algunas fotografías incluso de procesos de transformación en vacas, en becerros. Son realmente dantescas, horribles, son impresionantes de mirar estas cosas. Esta creencia entonces está asociada con prácticas ocultas y pactos satánicos sobrenaturales. ¿Qué impulsa a un brujo a querer hacer esto, a desarrollar estas artes? Pues obviamente el deseo de emular las cualidades y los instintos bestiales e irracionales de estos animales. Eh, una una derivación de esta inclinación antropológica del guerrerismo en el ser humano, la encontramos en las fuerzas militares. Ellos para salir al combate se pintan la cara,
hacen cierto tipo de transformación. Las comunidades indígenas hacían lo mismo, se pintaban y hacían todo un ritual de transformación antes de la guerra. El ser humano antropológicamente siente la necesidad de realizar o incursionar en cierto tipo de transformación antes de matar, antes de darle rienda suelta a ese instinto, a ese espíritu guerrerista y de muerte, que es la consecuencia directa del pecado en el corazón del hombre. Ahora miremos en paralelo lo que nos dice la Sagrada Escritura, ya desde la perspectiva cristiana. Encontramos que este poder de transformación en los animales, que conocemos entonces en las culturas ancestrales como el nahual o el zorántropo, representan una búsqueda de poder. Ellos quieren trascender lo humano mediante medios ocultos. Ellos quieren mejorar las limitaciones de su estructura humana a través de pactos, a través de métodos ocultos. En el mundo posmoderno importa hacer la voluntad del ser, no importa los medios y no importa ni la ética ni la moral. Lo importante es que mi voluntad se haga, que yo pueda conseguir lo que yo quiero. Es completamente indiferente cualquier concepto de moral o de ética que esto implique. Pues eso lo vemos en la corrupción de los políticos y en todo tipo de conductas humanas, pero hablando de estos tipos de consagración de sus cuerpos al servicio de Satanás, entonces vemos que ellos quieren alcanzar estas cualidades bestiales de estos animales, transformándose y haciendo cierto tipo de unidad. Ellos encuentran placer al estar haciendo esta práctica de transformación en animales, porque en ese momento ellos encuentran un éxtasis espiritual que los identifica consigo mismos. En ese momento, en el estado de condenación de un brujo, se siente más feliz siendo un lobo, siendo una bestia, que siendo un ser humano. Es una afrenta directa a la creación divina. Es la forma en que Satanás seduce la mente humana y el espíritu humano a escupir el rostro de Dios y negar a través del ser humano la identidad divina que Dios le dio. Así que Satanás está haciendo una obra de transformación en todo nivel para nosotros. Nos está proponiendo ser cambiados todos los días a través de no necesariamente de la magia, de practicar las artes de los nahuales o de los zoántropos. Ellos nos están proponiendo cambiar a través del pecado, a través de la práctica del pecado. Bueno, el contraste bíblico a esto es el siguiente. Filipenses 2, del 5 al 8, dice que Cristo se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, no buscando poder, sino obediencia. La verdadera transformación cristiana es hacia la humildad, no hacia los instintos. Aquí hay una gran diferencia. La brujería pretende invitar al ser humano a transformarse y a adoptar para sí instintos animales bestiales. Encontramos que los seres humanos, como los hombres, obran más por el instinto sexual, por la codicia sexual, por la avaricia sexual, por el deseo de dominación sexual. Eso hablando de la sexualidad. Hay muchas otras formas de conducta de los seres humanos, pero escogí esa específicamente. Queremos nosotros ser transformados. Sí, todos los días estamos siendo transformados y lo peor es que estamos coayudando a esto. Pero el modelo de Cristo, el modelo de las Escrituras es que Cristo se
asemejó, él tomó la forma de siervo. Ahora, cuando el evangelio nos dice, cuando la enseñanza apostólica nos dice que Dios tomó la forma de siervo, no nos está hablando de un acto de brujería donde Cristo se está convirtiendo literalmente en un siervo, como lo hacen los satanistas o como lo propone la demonología. No, él está imitando la cualidad, la virtud de humildad que creacionalmente Dios le dio a la especie. Dios hizo a los siervos con unas virtudes, llamadas virtudes desde la lógica humana, con una forma de ser, con una forma de actuar, con un instinto animal muy noble, muy desinteresado, muy humilde. Entonces, la enseñanza bíblica nos está diciendo que debemos ser no solamente humildes como los siervos, sino que también nos invita a ser sencillos como las palomas y nos invita a ser sabios y prudentes como las serpientes. Mire que la perspectiva bíblica nos está hablando de una pedagogía divina que nos está enseñando cómo mirar la creación. Dios nos está enseñando cómo observar el mundo creado, contrario a lo que Satanás ha hecho en las mentes de aquellos que han decidido servirle y aquellos que, aunque no le hayan todavía entregado su vida, ya están contaminados con esa misma tendencia, y es mirar la creación con una perspectiva diabólica. Cuando nosotros miramos la creación con la perspectiva de Dios, entonces nosotros estamos mirando más allá del poder divino. Pero cuando nosotros miramos la creación desde la perspectiva diabólica, la ambición de esos instintos animales, de ese bestial, de ese ser bestial que hay allí, lo queremos tener nosotros. Es una forma completamente diferente, transformada de Satanás en la cosmovisión humana. Bueno, estos pactos oscuros están en completa oposición al pacto eterno que propone Jesús. En los relatos esotéricos, los chamanes, estos cambios implican pactos con fuerzas espirituales diabólicas. La transformación que propone la Biblia, que propone el Evangelio, también implica un pacto, pero es el pacto de la alianza nueva y eterna. Es el pacto que selló Cristo Jesús con su sangre. Es el pacto que derrotó al maligno. Un hombre pecó y por el pecado de ese hombre la raza humana se degeneró. Un hombre llamado Jesús no pecó y por su obediencia y fidelidad humana fue llamado de la muerte y fue puesto en un lugar de gloria a la derecha del Padre, con el poder sobre toda potestad del cielo y el infierno. Satanás fue vencido en ese momento. La muerte del pecado ya no existe. Ser cristiano es entender esto. Y ser cristiano es entender que Jesús lo hizo posible por ti. Aceptar esa verdad y aceptar ese don que Cristo Jesús te está dando gratuitamente es lo que constituye el centro, el, el meollo de la fe cristiana. Nos hacemos parte de ese pacto. Pedimos perdón a Dios y invitamos a Jesús a vivir en nuestro corazón. Le decimos ahora, Señor, quiero que sobre mí se cumpla tu promesa de enviar al Espíritu Santo para que me acompañe hasta el fin de mi vida. Y durante ese proceso yo voy a ser cambiado. Yo voy a ser transformado. Así que la transformación que propone el Evangelio es una transformación que también requiere un pacto, pero no un pacto con un demonio, no un pacto de un sacrificio que entregue un perro, un niño o un ser vivo a Satanás, a un demonio, sino
un pacto que Cristo Jesús ya hizo y que yo voy a emular. Yo voy a continuar los pasos de Cristo con mi propia vida. Yo voy a estar sacrificándome, presentándome a mí mismo, como lo decía el apóstol a los romanos, como un sacrificio vivo y santo. Ese es mi culto racional, eso es lo que tiene lógica. Tenemos entonces que este simbolismo que la Biblia presenta utiliza animales como símbolos, pero nunca propone que hagamos una imitación literal de esos instintos animales, valiéndonos de la magia y del poder de Satanás. El Cordero representa a Cristo en su entrega. El león de Judá representaba en el Antiguo Testamento la autoridad de Dios. La serpiente representaba en la concepción veterotestamentaria el engaño desde los hechos del Edén. Bueno, nosotros necesitamos ser transformados. Como cristianos necesitamos ser transformados por la luz del Evangelio, no por la sombra y las tinieblas de Satanás. ¿Qué tipo de transformación deseas tú realmente? Bueno, todos nosotros, voy a tomarme 5 minuticos más, ya estoy terminando. Todos nosotros tenemos un deseo intrínseco de ser transformados. Trabajamos para transformarnos. Toda la vida lo hemos hecho. Tú trabajas porque quieres transformar tus condiciones económicas, quieres transformar las condiciones de vida que hoy tienes a unas condiciones mejores. Tú estudias porque quieres ser transformado de un simple estudiante a un médico, de un simple estudiante a un ingeniero. Y de allí en adelante tu vida adquiere un rol diferente. La sociedad te reconoce como médico, como ingeniero y tú actúas en consecuencia. Ya no eres el muchacho del barrio, ya no eres la jovencita que se mantenía en las fiestas y todo ese tipo de cosas. No, ya llegamos a un estadio, alcanzamos un nivel de transformación en nuestras vidas. Siempre nos estamos transformando. Tú estás trabajando y allí hay cierto tipo de competencia, de rivalidad. Todos están luchando por transformarse, por llegar a alcanzar una curul más alta. Y así es el devenir y la forma de desenvolverse de las sociedades. Todos queremos un tipo de transformación. El problema en este momento es qué tipo de transformación quieres tú. ¿Cuál es la transformación que todos los días ocupa 24 horas, 7 días de la semana, tu voluntad? ¿Qué significa el cristianismo para ti en ese deseo constante de transformación? Aquí es donde tenemos que nosotros reflexionar, porque hemos convertido la religión en un estado mental. Hemos convertido nuestra relación con Dios en una definición subjetiva e hipotética, donde yo hago cosas para que Dios me apruebe. Ese tipo de mercantilismo, ese tipo de intercambio. Yo hago cosas buenas para que Él me dé cosas buenas. En última instancia, yo soy el que tengo la batuta, porque si yo quiero ser bendecido, hago esto, y si pues no necesito bendición, no hago nada y sigo haciendo lo que a mí me da la gana. Eso sí, yo voy a la misita, eso sí, yo sí soy amigo del santo, eso sí, yo sí soy amigo de la iglesia y me sé todas las cosas que haya que saberse de la iglesia y así me doy para el infierno. Esa forma de pensar satánica tiene que cambiar en ti y en mí, hermano. No tiene sentido una reunión, una comunión con Dios si no hay transformación. Recordemos el efecto del pecado. El hombre no fue hecho para conocer el mal y cuando pecó quiso ser Dios y la malicia entró en su mente y transformó el estado primigenio de su creación. Esa transformación trajo unas consecuencias. Y el sacrificio de Cristo, el pacto de la alianza nueva y eterna, es el camino a la restauración
de esa transformación, a invertir esa transformación que el pecado hizo en mí. La iglesia no transforma, los sacramentos no transforman, los santos no transforman. Por Dios, salgamos de la ignorancia espiritual. No vamos a llegar a la vida eterna siendo mendigos espirituales permanentemente. No podemos ser consumistas del poder divino. No podemos seguir afianzando la idea de mercantilismo con Dios. O Dios se refleja a través de la entrega voluntaria de mi cuerpo como un sacrificio vivo y santo. O Dios se refleja a través de tu mirada, de tus palabras, de tus acciones, de tu forma de pensar. O se refleja la naturaleza del pecado. Personas, usted se las encuentran que tienen una mirada pesada, que tienen una actitud pesada, una áurea muy pesada, muy oscura. Es porque se está reflejando en ellos la transformación que el pecado ha hecho en sus vidas. ¿En quién te has convertido tú? ¿Qué tipo de transformación quieres en este momento? ¿Por cuál transformación estás trabajando? Y ahora ya no estamos hablando de brujos. Estamos evolucionando en la disertación. Estábamos diciendo que los nahuales son brujos que se dedican a buscar su transformación a partir de sus prácticas y pactos satánicos. Pero tú estás diciendo que tienes un pacto con la sangre de Cristo y estás haciendo exactamente lo contrario. Estás con tus actos, con tu forma de pensar, con tu forma de actuar, escupiendo el rostro de Dios y diciéndole mentiroso, mire lo que hago con la sangre suya, mire lo que hago con su sacrificio, yo sigo haciendo lo que me da la gana, me estoy transformando en lo que yo quiero. Y ese es el mensaje de la posmodernidad. Ese es el mensaje de una sociedad posmoderna donde no hay valores absolutos, donde lo único que importa es hacer tu voluntad, lograr tus objetivos, sin importar la moral y la ética, sin importar de qué manera lo hacemos. A mí me parece que lo hice bien. A mí me parece que es justo lo que estoy haciendo. Todo lo que sea necesario lo voy a hacer por alcanzar mis objetivos. Yo y yo y yo y yo y yo. Estás haciendo lo mismo que está haciendo el brujo, solo que no lo estás haciendo de una manera tan rudimentaria, burda y oscura como él lo hace, pero lo estás haciendo de una manera mucho más sofisticada y mucho más elaborada. Muchas veces me preguntan a mí, ¿por qué la brujería tiene poder sobre mi vida? Pues porque tú también estás haciendo lo mismo. Si tú estuvieras consagrado a Dios, si tú vivieras en unidad de comunión con Dios, no tenía por qué el reino de las tinieblas tocarte, te lo aseguro. Hay un dicho, quienes en alguna oportunidad han estudiado derecho, por allá cuando se habla del derecho romano, se llega a un comentario, y es que en aquella época en Europa el imperio romano era el imperio más grande que existía, y todos los reinos que había conquistado abrían un camino que llegaban a Roma. Entonces se apostilló aquella frase que dice todos los caminos conducen a Roma. Imagínese usted a partir de este ejemplo que acabo de darle, este reloj como si fuera una estrella, una fuente de energía, un destello, y salen rayos y centellas en todas las direcciones. Y de cada rayo sale una lucecita adicional y de esa lucecita otra, muchas ramitas. Probablemente tú no estés haciendo la brujería en el sentido más literal de la palabra, pero estás en una ramita. Y esa ramita, si le hacemos un trazo serio, vamos a llegar a Roma. Vamos a llegar a la esencia de Satanás. A él no le importa si tú estás haciendo brujería burda como un nahual. A él lo que le importa es que estás consagrando diariamente tu cuerpo a sus propósitos y no al propósito de Dios.
Lo que a Él le importa es ver todos los días la transformación de tu vida en una desgracia y cómo tú has convertido a Dios en una idea hipotética, cómo tu fe es simplemente una falacia. ¿Estoy abriendo mi alma a pactos o a promesas? Es la pregunta. En ese discurrir de cosas que nos propone lo posmoderno, hay muchas maneras en las que nosotros estamos abriendo nuestra alma a esos pactos y a esas promesas. Tenemos una alta contaminación de esa influencia satánica en nuestras vidas. Ese es un tema que lo dejo para que quienes deseen saber más acerca de eso me escriban. Vamos a hacer un taller acerca de esto. Si usted está realmente interesado en salvar su alma, ver la salvación del alma de su esposo, de sus hijos, aprenda, conozca a Dios, déjese guiar por Dios. Encuentra uno en este momento en TikTok una proliferación impresionante de videos donde están en los cementerios invocando los muertos, invocando los demonios. Manifiéstese usted quién es, cómo está y lo alumbran. Y lo que están buscando estas personas es afirmar, legitimar desde la posmodernidad estas experiencias paranormales. Como no hay nada exacto, como no hay nada claro y tangible, la posmodernidad te está diciendo esos fenómenos paranormales están allí dispuestos para que tú los compruebes. Así que es legítimo que tú vayas y te expongas y que tú vayas y desafíes esas realidades que tú no estás conociendo para que solamente cuando tú lo mires, solamente cuando tú lo experimentes, tenga valor para ti. En adelante, entonces, escucha uno programas de radio como La Mega y otro tipo de programas o televisivos y todo esto que ya lo he denunciado en otras ocasiones, legitimando esa forma de pensar. Escucha uno entrevistas de pseudo exorcistas que dicen, pues para mí eso es la verdad, yo no sé para usted, pero para mí ya, porque ya lo comprobé. En lo posmoderno no tenemos criterios absolutos. La palabra de Dios es relativa. Cuando Dios te dice no untarse con otro espíritu diferente al Espíritu Santo, no comprometerte con otras entidades espirituales, es eso. No te está dando la opción de experimentarlo por tus propios medios. Satanás sí está abriendo una oportunidad de este tamaño para que lo hagas. Te está invitando. Así que la última pregunta es, ¿está tu fe y la mía? ¿Están tu fe y la mía fundadas en la luz de Cristo o en el espectáculo espiritual, en ese salpicón de cosas que nos está ofreciendo un mundo posmoderno a través de la nueva era, el tarot, rituales, meditaciones? ¿Cuántos católicos, cuántos cristianos le pagan a un chamán para que venga y haga purificación con ritos en su casa? Eso sí, hágale rapidito, señor, que a las 5 de la tarde me tengo que ir para misa. Así es. Duele ver cómo 2000 años de predicación del evangelio se están yendo al traste. Duele ver cómo en esa cultura fueron educados personajes que en el caso de Colombia han ocupado la presidencia de la República y han compartido, han entregado a los chamanes a través de conjuros y prácticas de brujería toda una nación. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por la iglesia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido por cada hermano que me está escuchando. Revélate a sus corazones, Señor.
que hoy puedan comprender lo que realmente significa ser transformados por la renovación de sus mentes a través del Espíritu Santo, que puedan entender el significado profundo de rendirte un culto racional a ti a través del sacrificio vivo y santo de sus propios cuerpos. Padre, ten misericordia de tu pueblo, porque sufre porque no te conoce. Yo los bendigo, Señor, en esta mañana, en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Dios, el Señor nuestro, y con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Amén y amén. Mañana a las 7 de la mañana los espero. Muchas gracias por su permanencia en línea. Bendiciones para todos. Feliz